¿Qué es una fobia? Una fobia es un miedo intenso, irracional y persistente hacia un objeto, situación o actividad específica que generalmente no representa un peligro real. Este miedo puede interferir significativamente con la vida cotidiana de una persona, llevándola a evitar lo que provoca su ansiedad, incluso si reconoce que su temor es desproporcionado. Las características principales son: irracionalidad. El miedo no se justifica en función del peligro real. Persistencia. El temor dura al menos 6 meses y afecta la vida cotidiana. Evitación activa. La persona evita activamente la fuente de su miedo o lo enfrenta con gran angustia. Algunos ejemplos de fobias son: fobias específicas, miedos a objetos o situaciones concretas. Acrofobia, miedo a las alturas. Ailurofobia, miedo a los gatos. Cinetofobia, miedo al movimiento o al movimiento corporal. Entomofobia, miedo a los insectos. Hidrofobia, miedo al agua. Nictofobia, miedo a la oscuridad. Ofidiofobia, miedo a las serpientes. Pirofobia, miedo al fuego. Tripofobia, miedo a los patrones repetitivos o agujeros agrupados. Aracnofobia, miedo a las arañas. Fobias sociales, relacionadas con interacciones sociales. Glosofobia, miedo a hablar en público. Eritrofobia, miedo a sonrojarse frente a otros. Antropofobia, miedo a las personas o a las relaciones sociales. Sociofobia, miedo al juicio o la humillación social. Fobias ambientales o relacionadas con la naturaleza. Astrofobia, miedo a las tormentas eléctricas. Tanatofobia, miedo a la muerte o al proceso de morir. Nefofobia, miedo a las nubes. Fasmofobia, miedo a los fantasmas o espíritus. Celacofobia, miedo a los tiburones. Fobias relacionadas con el cuerpo y la salud. Hemofobia, miedo a la sangre. Nosofobia, miedo a enfermarse. Iatrofobia, miedo a los médicos. Odontofobia, miedo a los dentistas. Tripanofobia, miedo a las agujas o inyecciones. Fobias poco comunes o específicas. Coulrofobia, miedo a los payasos. Tafefobia, miedo a ser enterrado vivo. Nomofobia, miedo a estar sin teléfono móvil o sin conexión. Eisoptrofobia, miedo a los espejos o a verse en ellos. Filofobia, miedo al amor o a establecer vínculos emocionales. Xenofobia, miedo a lo desconocido o a los extranjeros. Fobias relacionadas con el espacio o lugares. Agorafobia, miedo a lugares abiertos o multitudes. Claustrofobia, miedo a los espacios cerrados o confinados. Aerofobia, miedo a volar. Batofobia, miedo a profundidades, como pozos o el mar. Escotofobia, miedo a estar en lugares oscuros. Fobias modernas. Ciberfobia, miedo a la tecnología o las computadoras. Hipopotomonstros esquipedaliofobia, miedo a las palabras largas, sí, es irónico. FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse algo importante o relevante. ¡Qué interesante! ¿Tú tienes alguna fobia? Te invito a seguir aprendiendo juntos.